Bienvenidos al canal. El UFC 309 acaba de concluir y en este video hablaremos de mi análisis y reacción a cada una de las peleas de esta cartelera que terminó, por supuesto, con Jon Jones derrotando a Stipe Miocic como todo el mundo lo esperábamos. Ya subí un video en el canal hablando de esa pelea en específico, así que pueden ir a verlo. Pero en fin, vamos a hablar de cada una de las peleas de esta cartelera. Antes que nada, por favor, suscríbanse al canal. Estamos cerca de los 10,000. Cuando lo consigamos van a pasar muchas cosas interesantes en el canal. Vamos a empezar ahora sí a hablar de la pelea de Verónica Hardy versus Eduarda Moura. Victoria de la brasileña fácilmente, creo que gana los dos primeros rounds. Basil Hafez versus Oban Elliott. KO impresionante del galés ante Basil Hafez, que había lucido bien en la pelea, pero luego pues por supuesto esas manos fulminantes de Oban Elliott le dan la victoria. Impresionante KO, seguramente se lleva bono. Mickey Gall versus Ramiz Brahimaj, otro KO. Este fue mucho más temprano. En el primer asalto le dan KO a Mickey Gall, que literalmente tiene ahora un récord de MMA de 7 ganadas y 7 perdidas. Esta va a ser la última vez que vemos a Mickey Gall, por supuesto, en la UFC. No creo que le den más peleas. Siguiente pelea, Marcin Tybura, Jonathan Diniz. Le otorgan la primera derrota al brasileño Jonathan Diniz. Marcin Tybura lo caga con codos en ese segundo asalto. Y ya luego pues el doctor tiene que parar la pelea. No sé si fue el doctor o no me acuerdo si fue el doctor o fueron la esquina exactamente quien paró la pelea. Pero estaba muy castigado Jonathan Diniz. Muchos cortes en los ojos, áreas peligrosas por supuesto. Gana Tybura, gran victoria del polaco. David Onama versus Roberto Romero. Aquí se suponía que era Almeida, pero no pudo pelear, así que el mexicano Roberto Romero hace un debut en la UFC en corto aviso versus David Onama. Luce muy bien Romero en el primer asalto. Parecía que iba a finalizar Onama, pero pues Onama logró encontrar la distancia, se enfocalizó, empezó a conectar ese jab y la pelea fue muy entretenida en el primer asalto. Segundo y tercer asalto, de hecho pintaba para pelea de la noche esta, pero segundo y tercer asalto fueron claros de Onama, no muy entretenidos. Usó bastante el grappling y bueno, fácil para David Onama, muy cerca de finalizar a Roberto Romero, que tuvo un gran debut. Así que Jim Miller versus Damon Jackson, pelea de ancianos. Jim Miller, otra victoria para Jim Miller. Jim Miller consigue finalizar fácilmente a Damon Jackson, que fue como por un takedown o algo así, pero por supuesto lo hizo de una manera muy poco precautiva o precauzosa, o como se diga. La mierda, no me interesa, son las 3 de la mañana ya, así que no estoy para pronunciar bien las cosas a esta hora. Así que Jim Miller, guillotina fácil, la manera que lo hace, o sea, muy rápida la guillotina de Jim Miller, que sigue teniendo victorias. El tipo no se va a retirar, el tipo está hecho de otro material. Así que finaliza otra sumisión. Se acerca más a Charles Oliveira con la cantidad de sumisiones más grande de la UFC. Damon Jackson, de hecho, se retira después de esta pelea. A nadie le importó, yo creo. En fin, vamos a hablar de esta pelea de Jonathan Martínez versus Marcus Magui. Vamos a hablar un poquito más extendido de esta pelea porque esta sí le hice predicción. Yo había dicho que Jonathan Martínez iba a lograr ganar la pelea, que con sus low kicks, que con su manejo de distancia, con ser el peleador un poquito más capaz de conectar y de puntuar, iba a ganar la pelea. No fue así. Marcus Magui gana por decisión unánime 29-28. Me pareció una tarjeta más que acertada. Marcus Magui, a pesar de no lucir totalmente como un devoramundos, como un prospecto que va a noquear a todo el mundo como lo venía haciendo anteriormente a esta pelea, hay que decir que sigue siendo un peligro. Ganarle a Jonathan Martínez no es algo fácil y la pelea estuvo muy interesante. Pasaron muchas cosas aquí. Primero que todo, Marcus Magui parece un 155 libras, o sea, el tipo es gigante. Mide lo mismo que Jonathan Martínez, pero es el doble en carne, o sea, en musculatura, en la densidad de los huesos, se ve todo. O sea, este tipo no sé qué hace en 135 libras, no sé qué hace en peso gallo. Pero en fin, el primer asalto, Jonathan Martínez, si tiró 10 golpes, 10 jabs fue mucho. Y pocas low kicks también. Un par de low kicks, como unas 5 low kicks también. Marcus Magui era el que estaba conectando. La mayoría de golpes se terminaban en la guardia, pero igual, mucho volumen, muchos jabs. Conectaban a Jonathan Martínez en varias ocasiones. También pegaba mucho el cuerpo, devolvía varias patadas abajo. O sea, claramente ganó el primer asalto. O sea, muchísimo a muy poco. Segundo asalto, un poco más de lo mismo. Era como si fuese
la misma tonalidad de la pelea. Jonathan Martínez sí empezó a soltarse más, un poquito más de volumen, empezó a presionar a McGee, pero McGee era más rápido, salía del peligro con mucha facilidad, se movía lateralmente muy bien. Jonathan Martínez no encontró la distancia nunca, tuvo poco éxito con sus manos, pero empezaba a conectar esa low kick. Recuerden, Jonathan Martínez es el mejor pateador de low kicks de la UFC. Sí, incluso más que Pereira, se los aseguro. Conectó esa low kick, empezaba a conectarla y parecía que estaba como invirtiendo. Parecía que ese era el plan de pelea de Jonathan Martínez. Yo pensé que iba a ser un poquito más complicado el plan de pelea, que iba a ser un poquito más agresivo con sus manos, pero estaba invirtiendo. Y en el tercer asalto parecía que Martínez tenía la finalización porque conecta varias low kicks. Marcus McGee empieza a cojearse del pie derecho, del muslo derecho, porque esas patadas estaban entrando y sonaban como balazos. Y empieza a cojear, incluso se empieza a tocar el pie. Parecía como Ankalaev versus Blachowicz. Así de mal estaba Marcus McGee cojeando. Martínez obviamente aprovechó eso para no solo conectar más low kicks, sino para cortar distancia y también conectar varios golpes con sus manos. Y ahí fue la primera vez que Jonathan Martínez empezó a tener un poquito más de éxito con sus golpes, con sus manos. Marcus McGee claramente pierde ese asalto, pero Martínez no logró el TKO. Lo único que hizo Marcus McGee fue cambiar de postura, o sea, cambió por supuesto de southpaw a ortodoxo, y ya al parecer eso fue lo mejor que pudo hacer. Empezó a conectar igual Martínez patadas internas a la parte izquierda, pero era como que ok, ya vas a tener que invertir mucho más tiempo en eso y no te queda el tiempo. Estoy seguro que si hubiese sido a 5 rounds, Martínez hubiese encontrado la finalización quizá en el cuarto o quinto round, pero es a 3 rounds, tú no puedes regalar el primero y esperar a que en el segundo se empiece a sentir. Era un gran plan de pelea, pero no le funcionó a Martínez. O sea, tú no puedes apostar a eso. En mi opinión, tú no puedes apostar a eso. Así que primera predicción errónea, porque dije que iba a ganar Martínez. Estuvo cerca Martínez, cerca. Yo no quería que nadie perdiera en esta pelea. Me gustan ambos, pero no sé. Creo que el perder Martínez le quita también mérito a esa victoria de José Aldo, ¿no? O sea, muchas razones por las que Martínez hubiese sido quizá el mejor ganador para mí. Pero gana McGee, sigue invicto en la UFC, le gana a un prospectazo caballo negro como Les Martínez y sigue con su racha invicta en la compañía. En fin, próxima pelea, Mauricio Rufi versus James Lontop. De verdad nos divertimos demasiado con esta pelea. Nos divertimos muchísimo con esta pelea. Todo el mundo pensaba que Rufi, primero que todo, James Lontop, un oponente de corto aviso, un oponente rebuscado, mejor dicho, por la UFC para Rufi, porque nadie quería pelear contra Rufi. No sé por qué. Quizá porque es muy bueno, no lo sabemos. Pero nadie quería pelear contra Rufi. James Lontop, el peruano, dio la cara. Y dio su cara tatuada con Uzi, con flores, y nos divertimos muchísimo con James Lontop en el stream. Era divertidísimo, pero si ven aquí, golpes totales de Rufi 74, golpes totales de Lontop 112. Esto fue en los 3 asaltos. ¿Por qué, dirán ustedes? Pero si Rufi ganó la pelea, sí ganó la pelea. Claramente, en mi opinión, el primero y segundo asalto fueron claros para Rufi. Vamos a hablar asalto por asalto. Es que estoy que muero hartos de ganas por hablar de esta pelea. Primero que todo, Rufi en el primer asalto sí fue superior. Fue una pelea bastante pareja en el primer asalto, pero fue superior Rufi porque estaba conectando en seco, estaba haciendo... pero cada vez que conectaba en seco a James Lontop intentaba hacer algo como extravagante. Ahí intentó dar una patada voladora o algo así por el estilo, parecía una chilena o algo así. Es brasileño, no me extraña que quiera hacer una chilena, pero no lo consiguió. James Lontop termina el primer asalto, había perdido claramente. El segundo asalto fue lo más claro para Rufi. Estuvo cerca, pero muy cerca de finalizar a Lontop. Rufi a Lontop conectó esa mano derecha y le da un knockdown a Lontop, lo tira a varios metros lejos de él, lo intenta finalizar con ground and pound, pero de alguna manera sobrevive. Hay que empezar a hablar de Rufi como un peleador que no tiene la mejor pegada, está lejos de tener la mejor pegada, no lo logra finalizar ahí Rufi a Lontop, y Lontop en el segundo asalto, al final del segundo asalto empieza a crecer.
empieza a crecer no solo con su grappling, de hecho no tuvo nada de grappling en toda la pelea, sino de pie. Estaba empezando a conectar y a crecerse un poco más. Pierde el asalto claramente, pero parecía que las cosas podían cambiar un poco en el tercer asalto y así lo fueron. Cambiaron muchísimos. Lone Top estuvo incluso cerca de finalizar a Rufi, conectó muchísimas manos. Estaba teniendo una gran pelea Lone Top, estaba teniendo su momento Lone Top, pero sobrevive Rufi. De alguna u otra manera sobrevive Rufi. Tampoco estuvo tan cerca de conectar el golpe de poder a Rufi. Rufi igual de todas maneras sobrevivía y también conectaba sus propios golpes, pero se veía la desesperación de Rufi. O sea, aparte de no conseguir el KO, que alguien como James Lone Top, que venía de 2-0 en la UFC, te haga esa pelea no era lo que se esperaba. No era lo que se esperaba de Rufi. Muchas personas habrán apostado al TKO, perdieron mucho dinero seguramente. Rufi sigue siendo un peleador impresionante, sigue siendo alguien vistoso de ver, con muy buenas manos, pero un poquito decepcionado de Rufi, hay que decirlo. Miren, 112-74, o sea, ese tercer asalto fue clarísimo para Lone Top. Quién sabe qué hubiese pasado si hubiese ido un cuarto. Lone Top conectó en seco a Rufi en muchas ocasiones, lo hirió mucho. Estuvo a punto de conectar un golpe más y quién sabe le hubiese dado un knockdown y finalizado a Rufi. Hubiese sido el front check más tremendo de los últimos años. Pero no terminó así. Rufi gana la pelea. Lone Top se lleva el corazón de todos los fanáticos ahí en el MSG, pero 3-0 en la UFC, muy probablemente no lo vuelvan a llamar. Estaría bueno que lo llamaran. Es súper divertido Lone Top, con sus tatuajes, con su cuerpo de pan de molde. Es extraño de ver, pero es interesante a la misma vez. Mucho nivel Lone Top, así que bien por él. Aparte de eso, creo que no dio el peso, creo que se pasó unas 4 libras, así que hay que tener un pequeño asterisco ahí con Rufi. Aparte, todos los prospectos de vez en cuando tienen peleas difíciles. Si no, pregúntenle al que vamos a hablar después en un rato, a Bo Nickal versus Paul Craig. Pero se me había olvidado, hay una pelea de mujeres en medio de todo esto, que es Viviane Araujo versus Karin Silva. Esto fue un peleón, hay que decirlo, fue un peleón. Pero pues yo estaba hablando con el chat, estaba haciendo otro tipo de cosas y sinceramente no me logré ver la pelea en su totalidad, hay que decirlo, pero creo que sí ganó Viviane Araujo claramente. Yo lo había dicho, yo había dado mis predicciones que ganaba Karin Silva, pero ganó Araujo, claramente me parece que ganó Araujo. Las posiciones las tuvo a punto de finalizar a Karin Silva, de hecho posiciones muy dominantes. Fue una gran pelea, ambas se llevaron el respeto de todos. Y bien por Viviane Araujo. Yo sabía que iba a ser una pelea entretenida, simplemente que es más el tema de qué pasa después. Pero en fin, gran victoria para la brasileira Viviane Araujo. Logra parar en seco a Karin Silva. Bo Nickal versus Paul Craig. Ok, ¿qué decimos de esta pelea? Creo que fue la peor pelea de la noche. La pelea que se esperaba muchísimo y él terminó no siendo nada, un sándwich de nada. Pocos golpes se conectaron en esta pelea. Bo Nickal, aquí estoy viendo las estadísticas de ESPN, 54 golpes conectados, 48 de Paul Craig. Ahora, esos golpes de Paul Craig prácticamente no hicieron nada de daño. Prácticamente todos terminaron en la guardia de Bo Nickal. Bo Nickal sí conectó en seco a Paul Craig en muchas ocasiones. Ahora, antes que hablar de la pelea, esta pelea no hubo ni un solo takedown por parte de Bo Nickal. Yo tuve muchas especulaciones. Yo primero pensé, tuve dos de hecho. Primero pensé, Bo Nickal quiere demostrar que es más que un luchador. Eso fue lo primero que pensé. Quiere demostrar que es más un luchador. Quiere demostrar de que es un peleador completo, de que ha aprendido el arte de las MMA y que es un buen striking, que tiene muy buenas manos. Y mi otra suposición es, al ser tan bueno Paul Craig en Jiu-Jitsu, con su espalda en la lona, quizá no quiere quedar atrapado en una guillotina, porque Paul Craig le estaba constantemente enseñando la rodilla. Paul Craig lo estaba prácticamente invitando a ir por los takedowns. Nunca lo hizo en 3 asaltos, no hubo nada de grappling. O sea, Bo Nickal, multicampeón nacional de lucha, Paul Craig, unidimensional, un grappler unidimensional, y que en una pelea entre Paul Craig y Bo Nickal no haya nada ras de lona es súper interesante.
por parte de Bo Nickal. Pero fue un mal performance de Bo Nickal, mi opinión. Con todo y de que no utilizó su grappling, Bo Nickal, yo pensé que iba a ser capaz de darle un KO a Paul Craig. Sí estuvo cerca en el tercer asalto, conectó buenas manos. Los volados de Nickal siempre conectaban a Paul Craig. Paul Craig lo único que conectaba eran unas patadas al cuerpo, pero nada más de eso. No daban lo suficiente. Paul Craig no tiene nada en las manos. O sea, Paul Craig es como, no sé si ustedes se acordarán del capítulo en el que de Los Simpsons, que Homero era boxeador y Moe estaba ahí enseñándole a tirar golpes. Y entonces se puso los guantes y estaba ahí con el saco de boxeo. Pasó una mosca y le pegó. Y la mosca salió volando. O sea, así pega Paul Craig. Así pega Paul Craig. Así de suave pega Paul Craig. No tiene nada de pie excepto esa patada al cuerpo. Nada más que eso. Su aura está en el piso. Y me parece a mí que Bo Nickal no quiso hacerlo. Pocos golpes conectados en la pelea. Bo Nickal sí se llevaba todos los asaltos, en mi opinión. Se los debió llevar todos, 30. Creo que un juez vio la pelea 29-28, si no recuerdo. Los otros dos, 30-27. Gana claramente Bo Nickal, pero se esperaba un performance mucho mejor. Ahora va al micrófono y dice que pues no todas sus peleas van a ser humillaciones, no todas sus peleas van a ser KO, que él está solamente empezando en las MMA y Paul Craig ya tiene más de 30 o 26 peleas de MMA, que es muy difícil, que Paul Craig es un tipo difícil de finalizar, todo lo demás. Sí, entonces yo estoy de acuerdo con eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa narrativa. Bo Nickal acaba de empezar, está está probándose en el striking, haciendo varias cosas. Primero, entonces no vayas a decir que derrotarías a Chimaev fácilmente. Primero no lo digas. O sea, si estás diciendo que estás aprendiendo MMA y que estás dando pasos y todo lo demás y que muy bien aprendes y todo lo demás, entonces no digas, por el amor a Dios, que derrotarías a Chimaev en una pelea. Segundo, había dicho Bo Nickal que le preguntaron que cómo iba a acercarse a esta pelea, cuál iba a ser su plan de pelea. Dice, pues yo no tengo experiencia en MMA, pero sí tengo en wrestling, así que voy a hacer como si esta pelea fuese una pelea de wrestling, de lucha. Ni un solo takedown en 3 asaltos. O sea, alguien que me explique lo de Bo Nickal. Pelea súper olvidable de Bo Nickal, Paul Craig. Yo quería que se acabase rápido para ver esta siguiente pelea. Charles Oliveira, Michael Chandler, quizá la mejor pelea de la noche. Sí, muy probablemente la mejor pelea de la noche. Estos dos se van a llevar el bono, sin duda. Otro bono para Charles. Perdón, muchos gases, mucha soda gaseosa. Muy tarde también, son las 3 de la mañana. ¿Qué día? Hablemos de la pelea de Charles Oliveira, Michael Chandler. La mejor pelea. Todos sabíamos que iba a ser la pelea más electrizante de todo el main card o de toda la cartelera en sí. Era una pelea hecha para ser entretenida. Es como cuando haces algo especialmente por un propósito. O sea, la UFC puso a Chandler versus Charles Oliveira por un solo propósito, y es para que nos regalaran un peleón. Y eso hicieron. Ahora, hay que decirlo, fue un peleón, pero fue una pelea de un solo lado. El 80% o el 85% del tiempo fue una pelea de un solo lado. Michael Chandler lució pésimo en los primeros asaltos, pero absolutamente pésimo. A ver, hay dos maneras de ver esto. O Charles Oliveira lució fenomenal, o sea, un tipo muy evolucionado, un tipo muy diferente al que conocemos, o Michael Chandler simplemente fue malísimo y no merecía estar ahí. Asalto por asalto. Primer asalto, Charles Oliveira estaba conectando en seco en varias ocasiones, muy al principio, a Chandler. Luego va por un takedown. Quedan en una posición súper extraña. Lanza por los aires a Chandler. Chandler queda en el suelo. Charles Oliveira estaba aferrado al muslo de Chandler. Charles Oliveira estaba sentado en Chandler y Chandler estaba muy por debajo. Una posición súper extraña. No sé cómo quedaron ahí. Fue como en cuestión de milisegundos quedaron en esa posición. Prácticamente se pasaron todo el asalto en esa posición. Luego Charles Oliveira mejora un poquito la posición. Va por la montada completa. Lo consigue. Intenta dar castigo, pero prácticamente nada pasa. Unos codazos por ahí, pero creo que no fueron demasiados. Segundo asalto. Por cierto, esta pelea fueron a 5 rounds.
Segundo asalto, más de lo mismo. Este segundo asalto pasó algo súper interesante. Charles Oliveira estaba conectando a Michael Chandler en seco en varias ocasiones. Literalmente Michael Chandler en 2 ocasiones literal dijo: a la mierda, yo me voy de aquí. Empezó a huir, sí. Michael Chandler corrió unos 5 metros lejos de Charles Oliveira. O sea, le empezó a correr literalmente. Eso fue de lo más gracioso de toda esta pelea. El sprint que se pegó Michael Chandler fue de locos. Fue una cosa tremenda. Charles Oliveira empezó a conectar más, llevó nuevamente al suelo a Michael Chandler, lo tenía en una posición súper incómoda. Daba pena ver a Michael Chandler en ese momento, bastante pena. Sí, Chandler conectaba de vez en cuando, todo quedaba en la guardia de Oliveira, pero conectó 2 o 3 manos muy, pero muy buenas. Segundo asalto, pasó el tercer asalto, nuevamente más de Charles Oliveira en el grappling. Estaba teniendo una pelea muy, pero muy fácil en el grappling. Creo que en el tercer asalto también se la pasó prácticamente todo el asalto por encima. Estaba intentando sumisiones tras sumisiones tras sumisiones. Chandler de alguna manera sobrevivía. Se pensaba que parecía que Charles ya le tenía el cuello completamente a Chandler, pero de alguna manera Chandler, con ese cuello gordo, musculoso, de alguna manera defendía las manos y sobrevivía. Cuarto asalto, más de lo mismo. Chandler parecía que no quería estar ahí, parecía que no tenía cardio, ya no tenía absolutamente nada. Oliveira parecía que era cuestión de tiempo para que lo finalizara. Pero no lo consiguió. Yo incluso pensé que ya había terminado la pelea cuando Oliveira parecía que le metía el antebrazo por debajo del cuello. Pero no sé cómo pasó. No fue una finalización tampoco. O sea, fueron varias ocasiones en las que yo pensé: ok, ya, Chandler no va a poder aquí, va a rendirse o va a quedar noqueado. Pero no, de alguna manera Chandler sobrevivía. Y yo decía, bueno, lo único que tiene que hacer Oliveira en este asalto, en el quinto asalto ya, mantenerse a distancia, quizá ir por un takedown, controlar la pelea desde fuera de rango. Pero no fue así. Charles Oliveira quiso ser un poquito más inteligente, un poquito más agresivo, abandonar un poco su plan de juego. Y wow, Chandler conecta a Charles Oliveira en 2 ocasiones. Le entra una mano a Charles Oliveira que, madre mía, no sé cómo no lo noqueó. Chandler conecta 2 ganchos y empieza a perseguir prácticamente a Oliveira. La pelea dio una vuelta 360. Charles Oliveira estaba totalmente descubierto. Chandler tiró 2 volados, uno de derecha y uno de izquierda, que le pasaron a milímetros de la cara de Charles Oliveira, cuando Charles no estaba ni defendiéndose, estaba prácticamente con las manos abajo. Yo sé que esto es suposición y todo lo demás, pero donde eso conectaba, yo estoy seguro de que estaríamos hablando de Chandler noqueando a Oliveira. Estoy totalmente seguro. Pero aparte de eso, Oliveira va a llevar al piso a Chandler, pero Chandler le da la vuelta, hace como un estilo de un wizard, defiende el derribo por primera vez en toda la pelea, yo creo. Queda por encima de Oliveira y empieza a castigar con hammer fist detrás de la cabeza de Oliveira. Yo no sé cómo el árbitro permitió eso, no sé las reglas, ya que cambiaron varias cosas ahora, pero estaba castigando detrás de la cabeza de Charles Oliveira a diestra y siniestra. Señoras y señores, yo pensé que Charles Oliveira estaba listo ahí. Yo pensé que ya iba a acabar la pelea. De alguna manera, no sé cómo, Charles sobrevive, cambian de posición, hacen un scramble raro. Nuevamente Chandler por encima, pero Oliveira le toma el cuello con sus piernas y empieza como a buscar algún tipo de triángulo. No era para buscar la sumisión, sino como para defenderse, tener los cuerpos más alejados, lo más alejado posible del cuerpo de Chandler. Chandler estaba cansado, literalmente se quedó como unos 20 segundos de estar aquí parado, descansando, mirando a Charles, sabiendo por supuesto que ok, esta era mi oportunidad para finalizar a este tipo. Si no lo finalicé aquí, voy a perder la pelea. Y así fue. Luego Charles se separaron. Charles se levantó, volvió a conectar a Chandler, y Chandler también volvió a conectar a Charles Oliveira, pero luego Charles fue por el takedown, le logra ganar la espalda. Y de los momentos más cool que yo he visto de los últimos años en la MMA, Chandler se levanta justo como hizo en el 2021 con Charles Oliveira en su espalda. Se levanta y da un slam, o sea, se tira con todo de espaldas.
Obviamente eso no funciona de nada, eso más como para el shock del fanático. Todo el mundo estaba parado, todo el mundo estaba aplaudiendo, un peleón. Esos fueron los momentos más espectaculares. Ese quinto round fue espectacular, era una locura tremenda. Nuevamente Chandler se para y era como si estuviese como hypeado, era como si estuviese hypeado en la pelea. Nuevamente da otro slam, Charles saca la lengua en sentido de jejeje, ya te gané, brother, ya te gané. Y termina la pelea ahí en esa posición. Gana Charles Oliveira, lo entrevistan, por supuesto, ahí está. Pide pelear por el título, pide ser el siguiente, que no hay de otra, que es el tipo que tiene que ir después de Tsarukyan, por supuesto. Así que luego entrevistan a Chandler y lo más gracioso pasa. Primero que todo, Chandler actuaba como si hubiese ganado. Are you not entertained? Era como que no están entretenidos. Era como orgullosísimo de su performance. Y yo lo estaría también. Yo soy fanático de Chandler y estoy orgulloso del performance de Chandler. Pero Chandler no tenía ningún remordimiento. Estaba súper feliz, súper contento. Y pasó lo que Chandler prometió que no iba a pasar, que es que llamó a pelear a Conor McGregor. Conor McGregor, tienes que pelear conmigo. A la mierda, nuevamente Chandler a buscar esa mítica pelea de Conor McGregor. Una lástima de Chandler, o sea, dañó el momento que había tenido, el respeto que se había ganado, de los fans. Lo perdió en ese momento cuando llamó a Conor McGregor a pelear. O sea, yo entiendo que es la pelea que tiene más sentido para él en este momento, pero luego de más de 2 años, luego de dar un buen performance, luego de que McGregor haya quedado, dicho por Chandler mismo, haya quedado más que claro que McGregor no va a pelear más nunca, igual volver a llamarlo me parece una estupidez, vamos. Así que nada, Chandler lució lento los primeros rounds, creo que fue una paliza. Por mucho que Chandler tuvo la oportunidad, fue una paliza toda la pelea. Creo que muy probablemente el segundo asalto o el tercero asalto pudo haber sido un 10-8 probablemente. Era una pelea de un solo lado, o sea, Oliveira mucho más nivel. Oliveira se mostró calmado, se mostró compuesto, no se mataba por la finalización. Cuando era por la finalización quería ir por su grappling, mostró un nivel de lucha tremendo, scrambles totalmente tremendo. Creo que es un Charles Oliveira evolucionado, es un Charles Oliveira que ahora sí está en su verdadero prime, en mi opinión. Madura al menos de IQ de pelea, está en su prime de IQ de pelea. Creo que es una versión de Charles que podría hacerle pelea tanto a Tsarukyan, que ya se la hizo una buena pelea, como a Islam. Creo que haría una gran pelea contra Islam. Ojalá gane Islam a Tsarukyan para que veamos a un Charles Oliveira Islam Makhachev 2, que creo que sería un poquito más interesante a día de hoy. Por parte de Chandler, aparte de llamar a McGregor y hacer, en mi opinión, el ridículo llamándolo, creo que es lo que pasa. Es un gran peleador Chandler, es un gran guerrero, un corazón total, por eso es de mis peleadores favoritos. Pero qué lástima, ¿no? Tener que ver a Chandler cada 2 años. O sea, 2 años nos quedamos sin ver una pelea de Iron Mike Chandler, o Mike Iron Chandler, como se diga. Es una lástima. Chandler lució lento, lució con mala defensa contra derribo, lucía que no tenía la explosividad. Solo en el quinto round lució que como una versión de sí mismo que realmente podía hacer algo, pero Chandler le gana a cualquiera a día de hoy. Yo creo que de esos chispazos que tuvo en el quinto round, con todo y eso, su IQ de pelea es inexistente, su instinto para finalizar es prácticamente inexistente también. Es lo que pasa cuando dejas pasar tus últimos 2 buenos años esperando por una pelea que nunca pasó. Michael Chandler peleó contra Poirier cuando tenía 36 años, ahora vuelve a pelear cuando tenía 38. O sea, dejó pasar los últimos 2 buenos años que le quedaban, ahora ya tiene 38, va para 39 muy pronto. Es lo que se esperaba. Obviamente, alguien que está cerca de los 40 años no va a ser simplemente el mismo, no va a tener el mismo tipo de reflejos, el mismo tipo de, incluso de IQ de pelea, de ganas, de corazón, que sí tuvo mucho corazón, tuvo mucha quijada, pero más fue el empuje, más fue el honor, que tenía que salvar su honor. Y aparte de esa finalización que estuvo cerca de finalizar a Oliveira, pero realmente muy cerca, no hizo nada Chandler. Conectó varias manos, pero
a través de los rounds. Oliveira conectó mucho mejor, muy superior de pie, muy superior de grappling. Era una pelea de un solo lado. Por eso yo dije que no es un peleón total, porque fue de un solo lado, a excepción del quinto round. Fue una volteada de tortilla que no se terminó de voltear del todo, porque al final Oliveira terminó ganando. Así que Oliveira pide a Makhachev, pide a Tsarukyan. Hay que ver qué pasa. Chandler, no sé qué va a pasar con Chandler. Ya hablaremos de eso en el video de próximas peleas, que lo voy a estar sacando el día de mañana. Pasamos a hablar de la pelea principal. Voy a hablar muy brevemente de esta pelea porque ya le he hecho video, pueden ir a verlo. Me pasé hablando casi 20 minutos de esa pelea ya. Jon Jones versus Stipe Miocic. Lo único bueno que puedo decir es que al menos no se retiraron ambos. Stipe se sabía que se iba a retirar. Yo estaba totalmente seguro que si Stipe perdía se iba a retirar. Pero al menos tenemos la confirmación de Jones de que desea pelear, desea seguir peleando y con mucha razón. Jon lució muy rápido, lució muy bien, muy por encima. Ahora era contra un Stipe Miocic que no puso prácticamente nada de oposición y con todo y eso conectó muy bien. Cada vez que tiraba golpes quedaba totalmente abierto. Ya hablé de esto, por supuesto, pero no quiero sobreextenderme demasiado. Pero Jon Jones, Aspinall es la única pelea para hacer. Olvídense de Pereira. Jon Jones creo que acabaría con Pereira. Cuando Jon Jones llevó al suelo a Miocic en ese primer round, que fue con un judo throw, creo que fue, o un trip, no, fue con un lance de judo. Eso se lo hace Pereira y vamos, muere Pereira en el grappling. Me encanta Pereira, pero es verdad, Jon Jones mataría a Pereira en el grappling. Sería una pelea de pie muy interesante, que creo que Pereira tendría la ventaja, pero fuera de eso, Jon Jones lució con un striking tremendo el día de hoy. O sea, utilizó muchas armas. Por fin da otro TKO. Tenía tanto tiempo sin dar otro TKO desde la pelea de Cormier. Creo que no daba un TKO. O no recuerdo cuándo. Mucho tiempo sin dar un TKO y sin dar un knockout viral. Jon Jones es el mejor de todos los tiempos. Y no lo digo por sus defensas. No lo digo por sus títulos, por su racha, lo digo es por sus habilidades. Tiene unas habilidades que nadie tiene, un cuerpo construido para las MMA. Yo sabía que esto iba a ser una pelea de trámite. Stipe Miocic no tenía nada para ofrecer a Jones. Por mucho que mucha gente decía, ojo nada. Esta pelea no hay nada. No había nada que ver, no hubo nada que ver. Los que decían que iba a ser una pelea cerrada, no lo fue. Jon Jones terminó con Miocic. Pudo haber terminado con él el primer round. Le faltó un poquitito. Pero también otra cosa, seguimos viendo un Jon Jones sucio, como que abría la mano y varias veces incluso le llegó a tocar cerca del ojo a Miocic. O sea, eso es súper incómodo eso. Y también luego de la campana o de la trompeta, cuando sonó, Jones dio un codo que fue un segundo, un claro segundo luego de la trompeta. O sea, cada cosita que pueda aprovechar Jon Jones la aprovecha. Por eso es grande, supongo. Por eso es grande y por eso tengo tantas ganas de ver a Aspinall versus Jon Jones. Porque es una pelea en donde hay una incógnita tremenda y no sabemos qué pasaría. Así que, chicos, este ha sido el video. Jon Jones, Stipe Miocic, cartelera del UFC 399. Tuviera que darle una puntuación a esta cartelera de 10. Obviamente le daría un 6. A un 7. Chandler Oliveira fue espectacular. Jon Jones Miocic fue una pelea entretenida de ver por el caos, por lo superior que era Jones, por lo que demostró Jones. Paul Craig, Bo Nickal, Viviane Araujo, fue una gran pelea contra Karin Silva. Rufi versus Lonto, gran pelea. Varias peleas muy buenas, muy interesantes, muchas finalizaciones. Solo hubo una finalización, por cierto, en todo el evento principal, que es Jones versus Miocic. Así que nada, eso está también para hacérselo ver. A esperar el próximo UFC 310. Va a haber cartelera este sábado que viene también, de la cartelera esta china, así que esperen el video de predicciones también el martes, y va a haber stream también el próximo sábado, así que espero estén ahí conmigo. Chicos, esto ha sido todo, hasta la próxima, cuídense. Son las 3, van a ser las 4 muy pronto de la mañana. Tengo que editar estos videos y subirlos, así que hasta la próxima, chicos. Chao.